Bienvenidos al mundo del niño eterno, al país del nunca jamás. Soy Rafael y bienvenidos a un capítulo más de Los Reyes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Los Reyes. El día de hoy vamos a ver un tema bien interesante que se llama el síndrome de Peter Pan. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, bienvenidos nuevamente a un capítulo más. Vamos a ver lo que es el niño eterno, llamado comúnmente el síndrome de Peter Pan por la novela de Peter Pan. ¿Qué es el síndrome de Peter Pan, Rafa? Pues es la persona que no llegó a madurar jamás, que vive dependiendo de los demás, que dirigen los demás su vida, pues basado en el cuento, pues una conversión, una metáfora del cuento de Peter Pan. Lo vamos a explicar detenidamente, pero es la persona que se niega a crecer por muchas circunstancias. O sea, yo me niego a crecer, a desarrollarme como ser humano. Entonces me quedo en la conciencia del niño, no en la conciencia del adulto y de lo que es el padre, sino en una conciencia de niño. O sea, está helado completamente en una zona de confort. Ahora, esta parte de negarse a crecer, Rafa, tiene que ver completamente con la inconsciencia, ¿no? No somos conscientes que nos estamos negando a crecer, ¿no? La mayoría de la gente no está consciente. Nunca fui consciente de que estaba en una etapa de niño, de un síndrome. El síndrome es la repetición de lo mismo, es un patrón de conducta, es una cosa cuadrada. Entonces yo me niego a crecer y entonces me da ese síndrome. Es una deformación de la mente. Hay una transformación en el ser humano y esa transformación es convertirse en adulto. O sea, va por etapas. O sea, tenemos una etapa de niños comúnmente plagada de deseos, lo habíamos dicho, llevadas a los berrinches. Y en esa etapa, inclusive en algunas civilizaciones, en algunas tribus, el niño cuando ya crece, tiene una cierta edad, pues lo transforman en adulto, le hacen un rito y lo meten a las armas. A diferencia de las mujeres, que cuando las mujeres tienen su menstruación, pues se convierten en mujeres. Automáticamente su psique cambia, muy diferente a lo del hombre. Por eso el síndrome de Peter Pan se da más comúnmente o es común en los hombres. O sea, nada más se da en los hombres. En los hombres. En las mujeres se da el síndrome de Wendy, pero vamos a explicarlo bien. Entonces toda esta parte, como te decía Rafa, tiene que ver con la inconsciencia, ¿no? Cuando somos inconscientes de nosotros mismos, nos vamos comportando todo el tiempo como niños a lo largo de nuestra vida, ¿no? A través de berrinches, ¿no? Y de madurez, ¿no? Sí, porque tenemos graves trastornos mentales y emocionales los humanos, vamos a transformar la realidad. Entonces el síndrome del Peter Pan es un gran trastorno de la mente, inclusive en la psicología no está, porque se va transformando en un trastorno, vamos trastocando la realidad y regularmente nos quedamos instalados en la fantasía. Entonces, como quiero que todos mis deseos de niño sean cumplidos, hablamos del deseo, cuando no se cumple lo que yo pienso, lo que yo creo, pues voy a hacer un berrinche. De hecho, el síndrome del Peter Pan se caracteriza por un patrón de conducta o algo cuadrado. Si algo se sale de lo que yo creo y pienso, entonces hago el berrinche, suponiendo que yo pongo 5 vasos en una mesa y uno no está colocado como yo lo puse, entonces mi mente de Peter Pan ya no está cuadrado, ya no. Eso es lo que pasa también con una idea. Si yo tengo una idea fija, o semifija en mi mente y me la quieren quitar, bueno, me emberrincho. Ahora, estos berrinches y la inmadurez tienen que ver con la educación que nos dieron de niños, ¿no, Rafa? Totalmente. O el reflejo que tuvimos nosotros con nuestros padres y con nuestras madres, la relación que tuvimos con ellos, ¿no? Sí, porque acuérdate que el síndrome de Peter Pan es porque tuvimos una sobreprotección regularmente de la madre, porque la madre es el útero. El padre no se ocupa, la madre es la que se ocupó de la educación de este niño. Regularmente el padre pareció ausente en este sentido y entonces el Peter Pan se va con una mujer que tenga el síndrome de Wendy. Eso es de niño. ¿Por qué? Porque la madre siempre tendió a sobreprotegerme para que no te pase nada, para que tiene miedo de que algo suceda, no te deja crecer, te indica lo que tienes que hacer, cómo lo debes de hacer, a qué hora lo debes de hacer.
porque ella también está plagada en el miedo, entonces desarrolla su función del instinto maternal a la madre, pero en exceso, entonces le cuarta la libertad al niño. Entonces todos los que sufrimos del síndrome de Peter Pan es porque tuvimos a un padre ausente, no hubo una figura de un padre por lo regular, ¿no? Casi no, hubo una castración de la madre en la cuestión fálica del ser humano, entonces la castración estuvo ahí, en el impedimento también de que la mujer o la madre no te dejó crecer porque quiere que estés con ella, quiere que la protejas, que estés ahí, que eres parte de ella, representas para ella como si fuera un falo, una cosa sexual ahí, medio rara pues, que se da. Por eso cuando el síndrome de Wendy, porque el Peter Pan tenía una amiga que se llamaba Wendy, la Wendy trataba de sacarlo, de madurarlo, pero también lo protegía, estaba con él. ¿Por qué? Porque el que tiene el síndrome de Peter Pan es un ser humano por regularmente muy cariñoso, muy tirado a la lástima. Es un ser humano extraordinario, terriblemente seductor. Ahora, Rafa, cuando pasa esta parte de la castración, ¿no? Cuando nos castran como seres humanos, nos dejan sin fuerzas para tomar decisiones, ¿no? Y eso inmediatamente, pues, te vuelves una persona completamente inmadura y berrinchuda, ¿no? Porque no tienes carácter para resolver problemas, ¿no? Ni te importa resolver problemas, ¿no? No, regularmente cuando mi madre dirigió mi vida, pues caía en una inmadurez. O sea, yo, si me pego a alguien y que dirija mi vida y que conduzca mi vida, pues quiere decir que soy un ser humano inmaduro que no sabe tomar decisión. A mí en esa parte me conviene como ser humano. ¿Por qué? Porque ya no tengo que serme responsable de muchas cosas, entre ellas mi vida. Como ya no quiero hacerme responsable de mi vida y de mis actos, porque pesa y va a causar dolor fracasar, porque a nadie le gusta fracasar ni le gusta perder, bueno, también me recargo en el instinto maternal y entonces ya no me culpo yo, culpo a la persona. Por eso somos muy dados a culpar a los demás. Y también las madres pues no se dan cuenta, en ese caso mi madre no se dio cuenta que estaba castrando psicológicamente al niño en el impedimento, en estarlo pendejeando, subajando, diciéndole que no sirve. O sea, ella en su afán de hacerlo crecer, de desarrollarlo, pues lo castró psicológicamente. Por eso ahí, cuando encontramos que el síndrome de Peter Pan en una persona como yo que tiene síndrome de Peter Pan, lógicamente hay una castración, vulgarmente le llaman como se deshuevó. Ahora, la relación con las parejas y con los seres humanos y con las otras personas tienen que tener esas características, sobre todo las parejas, ¿no? Que sean como tu madre para poder tener una relación con ellas, ¿no? Sí, cuando una mujer tiene el síndrome de Wendy, recoge a un niño, a un Peter Pan. Peter Pan viene dolido, conmiserado, bonachón, buena onda, amable, seductor. De hecho, son los seres humanos más extraordinarios que hay, porque no manifiestan, por supuesto, su parte adulta, ni su parte de un padre, que es la responsabilidad del mandato. Ellos manifiestan nada más la única parte dulce del niño, y regularmente al niño, a la madre, que lo arropa, le encanta esa parte porque lo puede manipular. Entonces inconscientemente yo voy a andar buscando una Wendy, a una madre sobreprotectora para entregarle mi vida, y por supuesto ella me va a empezar a manipular. Por eso cuando dos seres humanos se enlazan, se cuadran, en que existe una mujer sumamente maternal con el desarrollo de la parte materna terrible y el niño, pues se recogen, se juntan, viven, conviven, pero sin darse cuenta se van a empezar a autodestruir. Sí, porque la relación no avanza para ningún lado, ¿no? Se queda estancada completamente. Y por eso se quejan, ¿por qué no me puedo ir? ¿O por qué no lo puedo dejar? Porque así lo manifiestan, a través de los psicólogos te dicen. Deja a la persona, si la relación no está creciendo, ¿por qué no la dejas? ¿Por qué no te vas? Sí, pero si no tienes testículos, ¿cómo te vas a...? Ajá, pues no tienes. Para tomar decisiones no puedes hacerlo. No puedes porque estás en un sistema de debilidad, o sea, tú te fuiste hacia la madre te condicionó y entonces psicológicamente estás condicionado. Entonces cuando te vas, por eso el que tiene el síndrome de Peter Pan es una persona que todo el tiempo va a estar huyendo. Sí, la única forma de que te vayas es que el otro te corra y que el otro sea tajante diciendo ya se acabó, ¿no? Porque tú no te vas a poder ir. Pero seguramente la otra persona necesitaría, por ejemplo, si es la mujer, necesitaría que madurara y no tuviera el síndrome, el grave trastorno. Que fuera una mujer madura, con presencia, que supiera lo que quiere.
y cómo lo quiere, y si está viendo el síndrome de Peter Pan en su esposo, en su marido, pues lógicamente no lo va a querer, porque sabe que lo va a tener que cargar en la cangurera toda su vida. Y si es berrinchudo, violento, voluble y estarlo cargando le va a ser molesto. Por eso llevo una carga. Tengo 3 niños, pero mi esposo es un 4.º niño con un síndrome de Peter Pan. Por eso la gente, la mayoría de las mujeres con las que estuve me ausentan. Porque cualquier cosa que no cuadre, que no esté bien, el que tiene el síndrome de Peter Pan, en mi caso personal, pues me voy. Me huyo. Ahora, los que también cumplen con esta función, Rafa, del síndrome del Peter Pan, no tienen proyectos a futuro y no hacen proyectos y no están preocupados por mejorar en ningún aspecto. Se meten en una zona completamente de confort. Ahí es donde habitan los del síndrome de Peter Pan, lo que le llamaban en la novela el país del nunca jamás. ¿Por qué se nombra el país del nunca jamás? Porque es la zona de confort. Porque es la zona donde no hay dolor, no hay responsabilidad, no, todos estamos bien en el círculo de los niños, divirtiéndonos, pasándonosla bien, todos nos lo cumplen, todo se nos da. Un ser humano que vive en la zona de confort, pues todo le arreglan. Yo quisiera que todos mis problemas me los arreglaran, me los solucionaran. Casa, comida, sexo, diversiones, pues, o sea, yo no tenerme que preocupar ni hacer el mínimo esfuerzo, porque acuérdate que la zona de confort es el mínimo esfuerzo. Vamos a explicar en un tema, el que sigue, que es verdaderamente una zona de confort, pero es la ley del mínimo esfuerzo. Ahora, Rafa, este tipo de personajes o este tipo de personas que sufren este trastorno, que sufrimos este trastorno, ni siquiera nos alcanzamos a meter a veces en problemas, ¿no? Porque no nos gustan los problemas, porque es salirnos de nuestra zona de confort. No nos metemos en problemas porque no sabemos lidiar con los problemas. No tenemos problemas. Ahora, si tenemos problemas, le hablamos o recurrimos a nuestras dependencias para que nos lo resuelvan. O sea, yo tengo un problema psicológico, económico, psiquiátrico, soy un Peter Pan, pues puedo llamar a una persona y molestarla y empezar a conmiserarme con ella, que es lo más natural. Porque existen 4, la evasión, la autocomiseración, la autolástima por mí mismo y la farsa. Eso lo utiliza bien el Peter Pan, el niño que nunca creció estas 4 cosas. Entonces yo le voy a hablar a una persona que me solucione mi vida, y más si tengo a una persona que me está solucionando mi vida. En este caso puede ser un amigo, una esposa, mis padres, mis hermanos también. Bueno, pues yo les voy a hablar para que me lo solucionen. ¿Por qué? Porque también el Peter Pan no sabe lidiar. Por eso cuando se enfrentaba al Garfio no sabía lidiar, lo hacía alegremente nada más. Y eso se le llaman salidas fáciles. Esas son las famosas salidas fáciles. ¿Por qué? Porque un ser humano como yo quiere salidas fáciles, soluciones maruchan. Yo quiero que la vida se me solucione de volada. O sea, si tengo un problema no quiero que se avance, que madure, que crezca, o no espero los procesos de la vida. Es como el niño, quiere un chicle, yo quiero un chicle o un dulce, un juguete, pero a la voz de ya. Y utilizo toda clase de argumentos. Habíamos dicho por eso que el que tiene el síndrome de Peter Pan es un ser humano extraordinario, inclusive puede ser hasta genial e sumamente inteligente y capaz, que es como un ser humano rapaz que se va metiendo porque tiene soluciones, a todo le da una explicación maravillosa. No, te prometo que voy a cambiar, sí voy a cambiar. Estoy seguro que voy a cambiar, dame tiempo, nada más déjame arreglar esto. O se la pasa prometiendo que va a trabajar, o que va a hacer grandes cosas, o que ya te voy a tratar mejor, o sea, ese tipo de situaciones. Y no hay responsabilidades, no enfrenta responsabilidades. No hay forma, tú aunque le digas, tenemos un problema, ¿cuál? Es que tenemos un problema, vamos a arreglarlo, ¿cuál? Yo no veo ningún problema. El problema lo tienes tú, y empieza. O cuando ya lo invitas a que sea responsable de su familia, si es que la formó, de su sociedad o de él mismo, de su salud, por ejemplo, te va a dar una salida fácil, una explicación razonable, de razón, del Dios de la razón, y se va a salir. Ya no está pasando nada, ¿por qué te preocupas? ¿Todo está bien? Y hasta te angustias, te desesperas con un ser humano así. Bueno, pues porque tiene el síndrome del Peter Pan, 0 responsabilidades, 0, no quiere. Y ahí vive en su zona de confort. Y ahí vive, por supuesto, en su zona de confort. A un ser humano sin responsabilidades
es como algo que está libre, no se hace responsable. Por ejemplo, en los machos alfa, en las manadas de los leones, pues están haciéndose responsables. Sí. Y estas personas también carecen mucho de esta parte de celar a la pareja, de exigirle, de pedirle, porque no quieren esas responsabilidades tampoco, ¿no? Jamás, ¿no? Es más, ni la ven a la pareja. Ese es lo más raro, lo más increíble, que no ven a nadie. Tienen un sistema de egoísmo tan terrible, tengo un sistema de egoísmo tan terrible, tan concentrado en mí mismo, que nada más la pareja la utilizan como utilizar un objeto. Por eso muchas veces las parejas se quejan. Es que nada más me trata como si fuera un mueble. Claro, porque es un niño. A un niño no le puedes exigir responsabilidades de un adulto. No le puedes exigir que se haga responsable, o no me pueden exigir que me haga responsable de algo que me rebasa. No tengo las herramientas para poder solventar, por ejemplo, que dirija yo un ejército o una familia, ya tan siquiera. Por eso, la gran mayoría de las familias las dirigen las mamás. Hay un gran matriarcado. Por supuesto, porque las mujeres desarrollaron el instinto maternal muy fuerte. Entonces el niño que tienen ahí, el famoso Peter Pan, en ese caso, no le sirve de nada. Sí, no se hace responsable ni de él mismo, porque como tú bien lo dices, es un niño que no se puede hacer responsable de un adulto o de una persona, ¿no? Entonces no va a haber forma de que él tome una responsabilidad, ¿no? Ni de él mismo siquiera. No, por eso cuando el Capitán Garfio en la novela, pues trata de picarlo y competirlo y humillarlo y subajarlo para que crezca, para que desarrolle el sistema del dolor. Porque es donde va a empezar a crecer y empezar a reflexionar que está un sistema del Peter Pan de un niño irresponsable. Bueno, pues se fuga. Por eso habíamos dicho que un tipo que es y que está en un sistema que vive la gran deformación, porque es una deformación de la mente, porque no se desarrolló, no hubo dolor, no hubo crecimiento, no hubo prueba, no hubo ejemplo, no hubo experiencia, no hubo nada en la zona de confort. En el país del nunca jamás no hay nada. Todos nos la vamos a pasar muy poca madre, todos nos la vamos a pasar muy bien, y por eso te dicen, no, ¿de qué te preocupa? No te preocupes, no, pues es que hay un problema, no te preocupes, no pasa nada, porque no quiero hacerme responsable de nada. Entonces en ese lugar te lleva campanita. Por eso una de las características más fuertes de un niño así berrinchudo, malcriado, soberbio, egocéntrico, que no sabe escuchar, que no atiende nada, es cuando algo no le parece, porque casi la mayoría se va a dar que no le parecen las cosas, agarra, se levanta y se va. Entonces imagínate que una pareja quiera detener a un ser humano así, no lo va a poder detener, no se va a poder, no se queda nunca en nada, precisamente porque no se hace responsable de nada. Si tú lo pones en un lugar donde tiene que ser responsable, se va a ir. Algo no le va a cuadrar, a lo mejor está pasando mucho aire. No, algo no le cuadra y se va. Sí, o ya hay una responsabilidad aquí con la cual no quiero lidiar, ¿no? Y se va. Y luego, ¿por qué te fuiste? Y empiezan las salidas fáciles, empiezan los pretextos y empiezan las excusas. Y es que es por esto, es que no se da cuenta que no puede manejar una situación de adulto. O sea, cuando yo no puedo manejar una situación donde me requieran o requiera yo que sea adulto y que me comporte, y que deje de estar refutando y gritando y poniéndome al pedo y tratando de tirar todo. Bueno, pues no puedo. A ver, Rafa, en la novela de Peter Pan está rodeado de otros niños. Exactamente. Que le aprueban absolutamente todo. Así y lo vuelven el rey del reino de nunca jamás. Así es. O sea, los niños que lo rodean, o la gente que rodea al Peter Pan, o que me rodea, porque yo voy a irme a un núcleo, a un círculo donde yo esté bien, donde no haya molestias. De hecho, un director dijo una vez, yo voy a trabajar con los actores que me parezca y con las personas que a mí me gusten. Alguien que no me parezca, que no esté bien, que no me apruebe todo lo que yo hago, no va a estar. Entonces está demostrando un síndrome ahí, un trastorno de la mente. Entonces la mayoría de la gente que rodea a Peter Pan o que no me rodea, me le tiene que aprobar todas las barrabasadas que yo haga, todas las estupideces, las más incongruentes, las cosas más ridículas. Porque yo una vez tuve miles de perros, ridículo.
quise tener borregos, quise hacer, no sé, muchas cosas que eran ridículas, negocios y puras fantasías estúpidas y locas. Bueno, todo el ser humano que rodea al Peter Pan lo tiene que aprobar. Si no lo aprueba, se va a volver violento y iracundo. Y va a resurgir todo el infantilismo que tiene adentro. Por eso cuando uno está rodeado de su familia, hace cosas, el enfermo, el trastornado hace cosas increíbles y entonces su familia se lo tiene que aprobar. La sociedad donde él vive se lo tiene que aprobar. Necesita un sistema de aprobación todo el tiempo. Es una locura vivir con eso. Sí, y necesita rodearse también de esas personas. Sí, ¿no? se va rodeando, ¿no? También de esas personas. Sí, pues habíamos dicho del director que dijo, yo me tengo que rodear de gente que a mí me parezca. O sea, hay alguien que te lleve la contraria, ya no está, ya no encaja en el país del nunca jamás, ya son los niños. Porque cada niño que rodeaba al Peter Pan tenía ciertas características. Todas en favor del Peter Pan, por supuesto. Alguno tenía un talento para, no sé, hablar, otro para caminar, otro para hacer comida, otro para hacer... bueno, tiene que rodearte toda esa gente y tú tienes que ser el centro de la atención. El niño, el Peter Pan, pues el Peter Pan en la novela se ve que es el centro de la atención porque es el que vuela, es el gracioso, el que va a combatir a Garfield, todo, es todo. Sí, es un mundo completamente infantil, ¿no? Y tú creas tu mundo de niños y un mundo infantil también, ¿no? Para ti mismo, ¿no? Así vivimos todos los adultos. Ahora, Rafa, también una de las características principales es que con todo mundo queda bien, porque como tú bien lo dijiste hace rato, no quiere tener problemas con nadie, y como es una persona que no tiene testículos, entonces no tiene la capacidad de decirle nada a nadie, con todo mundo queda bien. A todo mundo quiere favorecer y a todo mundo le tiene miedo también. Sí, igual lo mismo, es un mentado bonachas. El que amanece y los grillos cantan, la luna está bien bonita, que está rodeado de problemas. Yo puedo tener un huracán de problemas, deudas, problemas con mis hijos, con mi familia, problemas con la sociedad, o sea, yo puedo estar con la justicia, puedo estar rodeado de problemas. Pero siempre voy a quedar bien con algo o con alguien. Siempre se da. Y es un síndrome de la inmadurez, del infantilismo. Regularmente no te quedas callado. No guardas silencio, no sabes cómo. Y entonces entras en la controversia de decir, es que es un queda bien. Ahora, lo vemos precisamente cuando un ser humano quiere quedar bien con una pareja. ¿Qué no hace para quedar bien? Le lleva mariachi, la lleva al cine, la come, le escribe poemas, le canta como en las películas de antes, le lleva canciones a su balcón para quedar bien, para ganarse la voluntad de aquel ser humano, para que una vez que se gane la voluntad se arrope, se vuelva un parásito, ¿sí? Me vuelva yo un parásito y quede la dependiente. Ahora, Rafa, también se desviven por las otras personas también por miedo, ¿no? Porque como tú bien lo dijiste hace rato, si eres una persona sin testículos o sin huevos, vamos a decirlo vulgarmente, no tienes el valor de decirle nada a nadie, ¿no? Ni de implantar tu autoridad, ni de hacerte respetar nada. O sea, quieres a fuerzas a quedar bien con la otra persona, también por miedo, ¿no? Sí, porque como dicen, es un niño silbando en la oscuridad para que no te dé miedo. O sea, silbas en la oscuridad porque tienes miedo a perder, a fracasar, a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque un niño no es un adulto ni es un padre, porque existen las tres características en un ser humano para desarrollarse y evolucionar como debe de ser. Debe ser el hijo, el padre y el adulto, para que se manifieste todo su ser, evolucione su ser. Pero como se quedó fracturado, deshuevado, castrado, se quedó niño en la isla de la fantasía donde todo es posible, donde está todo el mundo lleno de deseos. Bueno, pues en ese sentido, a lo que sean cosas de adultos, es donde va a resurgir el miedo y donde yo ya no me quiero hacer responsable, porque son cosas de adultos, tengo que tomar decisiones de adultos. Sí, aparte como si eres un niño tienes miedo a que te regañen o a que te reprochen o te castiguen, ¿no? Y así es, pero también es parte de lo que necesitamos. O sea, si yo fui un niño humillado y regañado y subajado y doblegado y que todo lo que tengo que hacer todo lo que me dicen, porque si un niño obedece ciegamente, bueno, pues también esa parte la tengo que manifestar y se va a manifestar en un niño de 40,
de 50, de 60 y de 1000 años. De hecho, la gran mayoría de los seres humanos nos quedamos instalados ahí. Sí, podemos tener 60, 70, 80 años y siempre vamos a ser el niño eterno, ¿no? Por eso se llama el síndrome del niño eterno. Realmente Peter Pan no pasó de ser niño, como Pinocho, como en la historia de Batman, los grandes mitos de los héroes se quedaron en arquetipo. Realmente el Peter Pan es un arquetipo, no es un estereotipo, es un arquetipo, un niño que quedó ahí instalado en su cerebro. O sea, de hecho, la mayoría tenemos pensamientos sumamente infantiles, no pensamientos desarrollados, no intentamos desarrollar ni evolucionar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra psique, para poder desarrollarnos y tener pensamientos de adultos. Pero la mayoría tenemos pensamientos de niños. Ahora, Rafa, más allá de que entendamos esta parte para poder intentar madurar, ¿cómo es por donde se puede empezar para empezar a trabajar esta parte del síndrome de Peter Pan, si es que lo tenemos o si cumplimos estas características? Primero, para empezar, no tengo que darle gusto a nadie. No tengo que quedar bien con nadie. Y no tengo que tener la aprobación de nadie, más que de mí mismo. Tengo que estar seguro de lo que soy, a dónde voy y cómo me voy a desarrollar. Y en estas tres partes es donde empezamos a atacar el problema del niño que va a crecer. Yo vivo con la idea de que me tienen que aprobar mis ideas, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Inclusive hasta lo pregunto, ¿te gusta cómo estoy haciendo las cosas? O sea, todo el tiempo estoy en una aprobación, no se diga de la madre o del padre. O sea, todas las cosas que hago en la vida me las tiene que aprobar la gente, porque si no es así, siento que estoy equivocado y que no estoy haciendo bien las cosas. O sea, todo el tiempo está pugnando mi cerebro por la aprobación de los demás. Yo vivo por lo que la gente me apruebe, y si no me lo aprueba, y aunque esté haciendo bien las cosas, estoy demostrando que no he madurado. Sí, también entender que no todas las cosas se van a lograr, Rafa, ¿no? Porque si no entra esta parte del niño berrinchudo, ¿no? La mayoría no se logran. Jamás se logran, pero es parte del desarrollo y del crecimiento, es parte de meterte al dolor. Pero nadie se quiere meter al dolor. O sea, realmente la vida algún día te va a poner una circunstancia para que tú te metas al dolor. Va a llegar un hijo fracturado y te va a hablar contigo, o un amigo, una persona, y te va a decir, a ver, vamos entrándole al dolor. Pero la mayoría de las veces somos el que da bien, entonces tampoco. Y se los he dicho muchas veces, me lo he dicho, bueno, ¿con quién tienes que quedar bien? ¿O por qué tener que dar bien con una sociedad, con tu familia, cuando tú tratas de hacer las cosas que mejor te parecen o que tú piensas que es para lo que tú sirves? Imagínate un futbolista que le pega hermosamente a la pelota, que está bien, que va a proyectar su futuro, un objetivo en ser un futbolista, un cantante, un artista, y por quedar bien con su familia hace lo que no le gusta. ¿Cómo va a estar? Sí, también este reflejo de pensar que todos los demás están siendo, que la madurez no tiene nada que ver con el niño, ¿no? O sea, te critican que seas maduro, eso es lo que quiero dar a entender, ¿no? Se la pasan criticando, es que ya estás viejito, ya tienes pensamiento de viejito, ¿no? O sea, ya tienes gustos de viejito, ¿no? Sí, pero la madurez no significa la edad, eso ya lo dijimos. O sea, yo voy a manifestar una madurez, pero no por la edad, sino por mis pensamientos, por mi forma de actuar. Por eso también otra parte donde tengo que atacar esta enfermedad tan terrible es no tengo que darle gusto a nadie. Por eso el síndrome de Wendy se manifiesta muy bien ahí, porque intenta darle gusto a toda la gente, a sus hijos, a su esposo. O sea, ella no vive para ella, ese es su eterno fracaso, es su eterna frustración también. Por de ahí, de esa es su eterna queja, querer darle gusto a medio mundo. Quiere decir que está instalada también en una deformación, en un gran trastorno mental. Y ahora hay que darle gusto, pues lo dicen de la monedita de oro, pues es el lugar común que no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Entonces sí tenemos que ver si tenemos estas características, Rafa, que muchos las padecemos y no nos damos cuenta, ¿no? El niño eterno, a veces hasta en la vestimenta se ve, ¿no? Yo soy el niño eterno, yo soy una muestra viviente de un niño eterno que no maduró, no creció, no desarrolló, que tiene pensamientos infantiles, grandes fantasías.
Siempre quise que la gente me aprobara, andar por la vida con la aprobación de la gente, en la escuela, en la vida, quería que me aprobaran hasta mi forma de vestir, de platicar, de que me dijeran, no, si tienes grandes, no, si eres un hombre muy inteligente, muy sabio, no, si estás haciendo bien las cosas. Lamentablemente yo, en un sistema así, recibí pura desaprobación. O sea, un niño eterno va a recibir la desaprobación de todo mundo. O sea, nadie lo puede aprobar con ideas tan infantiles, con berrinches tan volubles, cambias de parecer de un día a otro. Sí, a menos de que te encuentres unos cómplices, ¿no? Que tienen el mismo pensamiento que tú, ¿no? La mayoría buscamos cómplices, no maestros, ni gente que te ayude a crecer. ¿Por qué? Por una situación muy importante también. La mayoría no soporta la verdad. La gran mayoría de los seres humanos no toleramos la verdad, no somos capaces de recibir la verdad. La verdad duele profundamente, rasca. Y otra cosa que todavía más terrible es, no vivimos en la realidad. Es como vivir en un barril de caca y nada más una capita de arriba esté buena, pero lo de abajo está todo podrido. De ahí que los que asesinaron o los que llevaron a la cruz fueron los Peter Pan. O sea, los seres humanos más infantiloides a los que lastimó Jesucristo con la verdad. Porque a eso vino, él mismo dijo, soy el camino y la verdad. Bueno, cuando manifestó la verdad, a los seres humanos no la toleran. La mayoría no toleramos, y menos los Peter Pan, los ponte al pedo, los berrinches, los chingas de tu madre, no es cierto, me estás fantaseando. Porque yo he visto personas que lo único que te dicen, cada cabeza es un mundo, cada quien piensa lo que quiere pensar, cada quien es como tiene que ser. Pero si te estoy diciendo la verdad, o sea, llevaron al ser humano a la cruz. Los niños, los que jugaron a la religión, los que estaban jugando a engañar al pueblo, a la vida, a las cosas, esos fueron los que... Vino un adulto, en forma de niño, un padre para todos, o sea, venía con las 3 características. Jesús era un niño, era un adulto y era un padre amoroso. Y los niños, los que nos quedamos niños, terminamos lastimándolos. Sí, no hay voluntad tampoco de crecer, porque si vives en un mundo de fantasía, ¿a quién le importa crecer? Si estás en una zona de confort, ¿para qué quiero crecer? Al país del nunca jamás. Ahí todo el mundo, yo quiero estar ahí. Porque ahí en el país del nunca jamás, todas las personas que me rodean, o que las que yo me quiero rodear, me van a resolver mi vida. Cuando la única intención para poder conocerme es que tengo que resolver yo mi vida. ¿A través de qué? A través de estar teniendo una libertad bajo Dios de tomar decisiones. Eso es lo que no nos deja crecer. Tomamos decisiones por los demás, o que los demás tomen decisiones por mí. Y yo les pregunto siempre, ¿cómo le hago? ¿Cómo le tengo que hacer? Si estoy bien lo que estoy haciendo, ¿cómo ves esto? ¿Está bien? Sí está bien preguntar, porque es parte de investigar tu enfermedad, pero la decisión la tengo que tomar yo, me vaya como me vaya. La decisión, ese es el principio del hombre que va creciendo. Sí, en el mejor de los casos pregunta, Rafa, pero en la mayoría también estás buscando quién te lo haga. Ni siquiera quieres saber cómo se hace, sino que vas y dices, no lo puedes hacer, me lo puedes hacer, porque yo no sé cómo hacerlo. Y entonces todo el tiempo estás buscando quién te haga las cosas y te resuelva los problemas. Sí, por eso le decían, la mamá dice, ahora que venga tu papá que te regañe. Regáñalo tú, dile tú, llámale la atención en el momento. O sea, nadie quiere hacerse responsable. ¿Por qué? Porque si yo no me hago responsable, entonces ya no me echan la culpa. Por eso los líderes, los grandes líderes, ellos sí se manifiestan en las 3 formas. Ellos son los responsables de otros seres humanos que no se quisieron hacer responsables. Y como no quisieron hacerse responsables, los mandaban a la guerra. Los mandaban, eran los borregos ciegos, se les llama. Cuando un ser humano te dirige, te va dirigiendo, te convierte en un borrego ciego. Y entonces hay lobos y corderos. Pues yo me convierto automáticamente en un cordero. Por eso decía el maestro, yo soy el cordero, el pastor, que va a dirigir a los corderos ciegos. Pero él nos quería llevar a una madurez. A que fueran capaces de tomar una decisión. Dijo, que supieran cómo se resolvían los problemas, pero
Obviamente nadie quiso responsabilidades y terminó como terminó, ¿no? ¿Quién quiere responsabilidades? Nos volvemos locos con una responsabilidad, es una locura. Si no traes una madurez para tener una responsabilidad, pues te vuelves loco. Por eso es un trastorno el del Peter Pan. Imagínate, le corta las alas y lo que camine, no que vuele. O que alguien verdaderamente se haga responsable y se instale. Deje su actitud de Peter Pan y se instale y diga, vamos a arreglar las cosas. No existes. Entonces ya vamos cerrando con esto, Rafa. Me parece que quedó bastante claro cuáles son las características del síndrome del Peter Pan, que muchísimos las tenemos, pero no sabemos que estamos instalados ahí, ¿no? Sí, pues graves trastornos mentales y emocionales sufre el ser humano, y entonces un trastorno de la psique humana, del pensamiento, de toda idea falsa. Creamos mundos inexistentes, vidas inexistentes, cosas que no vamos a tener, lo habíamos dicho en el deseo. No estamos, por supuesto, instalados en una realidad, y por supuesto no estamos trabajando nuestro espíritu para nada. Entonces nos convertimos en un arquetipo, que es, yo soy Peter Parker, y después me quiero convertir en el Hombre Araña, o sea, en algo extraordinario cuando no sirvo para nada. Pues entonces con esto cerramos, Rafa. Recuerden ahí retroalimentar el tema, mandarnos sus comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.